Amigos, aquí estamos otra vez con este tema tan lindo que es el pecado. Para algunos no tan lindo, ¿no es cierto? Pero bueno, ya la semana pasada dimos una primera parte. Los que nos están viendo por internet lo pueden consultar sea en nuestra página de Facebook, Jesús es Vida Saavedra, o en el blog nuestro que tenemos. Bueno, eh, si les interesa lo pueden ver allí. Pero hoy, bueno, vamos a estar viendo este Marcos capítulo 7 como parte del pecado. No vamos a ir tanto al detalle de uno por uno como la vez pasada, sino que nos vamos a enfocar en unos en particular. Vamos al contexto de Marcos 7. Al terminar el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, después de un milagro que el Señor hizo de caminar sobre el mar, conocido, vinieron de Genezaret por las aldeas y dice la Biblia que le traían todos los enfermos para que tocaran su manto. Y el que tocaba el manto era sano. Realmente un milagro extraordinario, ¿no? Que por tocar una tela alguien se pueda sanar. Después, una vez que él muere y resucita y empieza la nueva iglesia, la iglesia primitiva, se produce lo que Jesús había dicho: mis discípulos harán cosas mayores que esta. Y los discípulos de Jesús sanaban simplemente con la sombra. Ponían los enfermos en la calle y cuando pasaba la sombra de ellos, sanaba a los enfermos. Cosas que ocurrieron en aquel tiempo, pero la palabra dice que podemos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. O sea que yo siempre tengo la costumbre de orar y orar por imposibles, orar por milagros, pedirle al Señor todo lo que pueda hacer. Bueno, dice la palabra de Dios algo sobre contaminación. Los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén vieron esas sanidades. Pero fíjense, en vez de alegrarse y en vez de destacar el tema de las sanidades, miren lo que dice la palabra. Dice: viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea, en vez de alegrarse porque alguien se sanó de una enfermedad, se estaban fijando que tenían la mano sucia. Porque ellos tenían una tradición que decía que se tenían que lavar las manos en todo momento. A eso le llamaban la tradición de los ancianos. Y preguntan los fariseos y los escribas, que eran los sacerdotes de aquella época: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Comen con manos inmundas. Y Jesús les dice hipócritas, los reta, les llama la atención. No puede ser que con guardar la tradición estaban invalidando la ley de Dios. Y a esa tradición de los ancianos se le llamó la Mishnah, que son leyes que escribieron los escribas y los fariseos, pero que no tenían que ver con la ley. Si vamos a la ley, por ejemplo, para tomar un ejemplo, dice Marcos 7:10, Moisés dijo, o sea, eso está en la ley: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Era dura la ley, ¿no? Había que honrar al papá y a la mamá. No dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si no te pegan, si se portan bien. No. Dice honra a tu padre y a tu madre. Trabajando con gente que ha tenido la desgracia de tener un padre violento o alcohólico, me ha tocado el tener que aconsejar y decirle: mira, a pesar de todo lo malo, la Biblia dice que tenés que honrarlo.
Y más de una vez hemos visto cómo el honrar a un padre en esas características hace que a la larga se arrepienta y pueda ser transformado por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir honrar? Honrar es amar, es respetar, es comprender, sustentar económicamente. Y cuando uno hace eso, honrando a su padre y a su madre, cuando son viejitos que no tienen recursos y uno los ayuda, los apoya, la promesa de Dios se cumple. Porque Dios dice que va a bendecir a quien honre a su padre y a su madre. Es un mandamiento con promesa. Ahora, la palabra sigue diciendo ahí en Marcos 7:11, pero ustedes dicen, le dice a los sacerdotes, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, ahora vemos qué es eso, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. El corbán. Corbán era una ofrenda a Dios. O sea, si yo hago tomo el dinero con el cual yo tendría que ayudar a mi papá o a mi mamá que están enfermos o que están necesitados, si yo ese dinero lo ponía en la ofrenda, yo estaba exculpado de asistir a mi papá y a mi mamá. Así decían ellos en la tradición, la Mishnah. Decía, si yo digo es corbán, es mi ofrenda, entonces a papá o a mamá le digo, no te puedo ayudar porque tengo que poner esta ofrenda en la iglesia. Y realmente es una aberración. Jesús los reta, les dice, hipócritas, ustedes no están dejando que el hijo haga algo por su padre o su madre. Realmente lo básico, atender a un papá o una mamá con lo básico, no se lo permitían. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y Jesús dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, sino lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 16. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene oídos, oiga. Que el mensaje no es para todos. Es para el que escucha, lo asimila, lo entiende y lo quiere poner en práctica. Eso quiere decir. El que no tiene ese espíritu de querer obedecer la ley de Dios, y el Señor Jesús le dice, bueno, para vos no es, vos hacés como quieras. Después vas a tener las consecuencias, ¿no? Pero lo que sale del hombre, ¿qué es lo que sale del hombre? La palabra, la voz, eso es lo que contamina al hombre. La lengua, dice la epístola de Santiago, he aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Los que somos gente de campo, sabemos que un caballo se puede manejar con una simple soguita. Yo me acuerdo cuando era chico y había que andar a caballo y uno estaba apurado, con una media, miren, las cosas que me acuerdo, con una media le hacíamos un bocado, así, acá, al caballo. Y de acá estábamos una soguita, que podía ser un cinturón, un pañuelo. Y con eso solo dominábamos al caballo y el caballo iba donde queríamos. Siendo chicos podíamos hacer andar un caballo, obviamente un caballo manso, ¿no? Pero el caballo se maneja simplemente con eso, con el freno. Y lo mismo pasa con un barco, una nave que es grandísima, que es tremenda, que es llevada por el viento de acá para allá, pero hay un pequeño timoncito que hace que la nave vaya para acá o vaya para allá. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, dice la Biblia, que se jacta de grandes cosas. Así como el caballo se maneja por un bocado, por un freno, y el barco se maneja por un pequeño timón, la lengua enciende un fuego que es terrible. La lengua es un fuego
un mundo de maldad. Y si no, miren la tele. Fíjense, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Por la lengua. La gente se insulta, la gente se mata, la gente hace cualquier cosa, pero la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua. Como hijos de Dios tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Es difícil, es muy difícil, pero ¿cómo se puede hacer? Poniéndonos bajo la autoridad de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que nos llene, pidiendo al Espíritu Santo que controle nuestra lengua. Entonces se puede. Hacerlo por mis propias fuerzas. Yo antes de conocer a Cristo era muy mal educado, decía muchas malas palabras. Cuando conocí a Cristo yo no hice ningún curso, nadie me dijo, tenés que aprender a hablar bien, tenés que aprender a no decir malas palabras. Simplemente el Espíritu Santo empezó a obrar en mi mente, empezó a obrar en mi ser, y solito empecé a hablar bien. Empecé a hablar bien porque el Espíritu Santo tomó control de mi vida. Ahora, cuando uno se aparta del Señor, cuando uno deja de estar en la presencia del Señor diariamente, lo primero que aflora es la lengua. Lo primero que sale de una persona que se está alejando de Dios es que empieza a criticar al vecino, empieza a bajar la mirada, ya no está puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, sino que la empieza a bajar y empieza a mirar a los que están alrededor y dice, esta iglesia es un desastre, y empieza a criticar. Y cuando criticamos con la lengua, hacemos lo que dice la palabra de Dios. Encendemos un fuego que realmente contamina. Vamos a volver al capítulo 7 de Marcos. Dejamos Santiago un poquito. Les invito a leer la epístola a Santiago, porque es una epístola muy linda. Martín Lutero, cuando estudió, el autor de la salvación por la fe, él decía que la epístola de Santiago era una epístola de paja, porque habla de obras, no de fe, no tanto de fe. Pero después reconoció que la fe sin obras es muerta. Así que hay que leer Santiago y hay que leer Romanos para entenderlo a Lutero. Bueno, dice aquí Marcos 7:32, le trajeron un sordo y tartamudo, una persona que no escuchaba. Generalmente el sordo tiene problemas para hablar, porque como no escucha, le cuesta hablar. Entonces, su lengua estaba trabada, no podía hablar bien, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte, miren lo que hace el Señor, ¿no? Yo creo que si en la iglesia alguien me viera hacer esto, a mí me echan. Porque dice, metió los dedos en las orejas y escupiendo, ¡pum!, tocó su lengua, le escupió la lengua. Yo digo, ¿está bien el Señor? ¿Estará bien esto? ¿Estará bien traducido en la Biblia? Le escupió la lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que quiere decir abierto. Y yo hoy quiero decirle al oyente que nos está viendo a través de internet, Éfata, si tu lengua está siendo tartamuda, si tus pensamientos controlan tu lengua y estás pensando lo que no debes pensar, yo te digo, Éfata, en el nombre de Jesús. Y te digo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer lo mismo que hizo con el mudo. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cuando Jesús viene a nuestra vida, lo primero que cambia es nuestra lengua, porque empezamos a hablar bien, empezamos a pensar bien,
y empezamos a actuar bien. Cuando uno habla, piensa, actúa. Y realmente el cristiano tiene que ser eso, un testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Dice la palabra de Dios, antes de lo que dice la palabra de Dios, Dios quiere bendecirte, como lo hizo con el sordo mudo. ¿Por qué quiere bendecirte? Porque Dios te ama. Dios te ama. Ahora, o vas a seguir como hasta ahora. La palabra de Dios es muy clara y dice, en uno de los pasajes más conocidos de toda la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a vos, a mí y a cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, de tal manera nos amó que dio a su Hijo único, el unigénito, el único y el primero y el último, dice la Biblia, el alfa y la omega. Ese Jesús te está llamando hoy. Recibilo en tu corazón, hacé la oración sencilla de decirle que te arrepentí de tus pecados y de que necesitas de Él. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús te está esperando. Dios te bendiga, querido. Nos vemos la semana que viene. Que tengas una semana bendecida.